Mirá, es impresionante. Mirá, apenas se va vaca cómo responden. Es impresionante. Hola gente, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar viendo este video en esta oportunidad. Bueno, hoy los invito a ver una historia de vida fabulosa. Estamos en el pueblo de La Paz. Sí, yo vivo en este pueblo serrano, hermoso. Y la verdad que también está bueno contar las historias de vida de tu propio pueblo. Siempre recorro otros lugares de la Argentina, pero hoy, a pedido de los vecinos, dicen que Teresita es una persona encantadora. Así que vamos juntos a conocer a Teresita Velázquez, con una historia fabulosa de vida para contarte. Bueno, me bajé de la chata y estoy yendo a encontrarme con Teresita, como te dije. Estoy acá en el paraje Los Puestos. Mira, te voy a mostrar este lugar maravilloso. Escucha este silencio. En este fondo, detrás de la estanciera. Y vamos rumbo a la finca de Teresita a conocer su hermosa historia de vida. Bueno, estamos llegando acá a la puerta de la casa de Teresita. Por fin, Teresita. ¿Cómo te va? Lago, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, muchas gracias por recibirme. Qué bueno eso de que me abras la tranquera, que me abras la puerta de tu casa. Eso hace mucho tiempo que no me pasaba. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Me encantó y bueno, le iba contando ya a los suscriptores mientras que llegaba, le mostraba la ruta 148. Qué linda que es. Sí, es hermosa. Me encanta, está pavimentada, bien cuidadita. Sí. Y la verdad que no fue difícil encontrar acá tu casita. Está muy linda. Estamos dentro de todo cerca. ¿Estás cerca? Sí. Bien, contanos dónde es esto. En Los Puestos. ¿Esto es Los Puestos? Los Puestos. ¿Y dónde quedan Los Puestos? Y siempre lo identifican como el camino del medio. El camino del medio. Sí, porque después están Los Mates, que también sale a la ruta 148, entonces está el acceso a la 148, que está asfaltado, este camino de tierra y el de Los Mates también camino de tierra. Bien, que estamos diciendo que la 148 une con la otra ruta principal que va a Dolores, por un lado, y por otro lado a Merlo. A Merlo San Luis. Para Buenos Aires. Para Buenos Aires también. Sí, che, mi Buenos Aires querido, que se me cae una lágrima. Ajá. Aquí nada. Bueno, Tere, vamos a conocer acá la historia de tu casa. Miren esta finca preciosa, vamos a ver acá. Y sobre todo, tu vida y tu historia paterna, como dijiste vos. Mi casa paterna, tu casa acá me paterna. crié yo. Bueno, vamos a visitarla juntos, ¿qué te parece? Dale. Ah, bien. Te voy a contar algo, ya queda poco, porque es una tapera. ¿Es una tapera ahí? Sí. Pero bueno, tiene mucho amor, mucha historia, mucho recorrido. Todo mi recuerdo, es mi lugar en el mundo. Eso está muy bueno. Bueno, acá estamos mostrando la casa de Tere, que pasó toda su infancia. Y bueno, vamos juntos acá a mostrarnos. Bueno, ¿Qué nos vas a mostrar? El aljibe. Ah, mirá, un aljibe. Ya está bastante, pero todavía conserva el agua, ¿eh? Este es el reservorio que tenemos tiene 14.000 litros, podemos contar acá. ¿14.000 litros de agua? Litros, sí. Mirá. Esto se hizo en el año 70. Wow. Yo tenía 10 años. Mirá el estado de este aljibe acá. Increíble el estado de este aljibe, está buenísimo. Sí, todavía está en pie, por suerte. ¿Me contaste también como que tiene fecha de que se hizo? Sí, el 11 de noviembre del año 70. Mirá. Recuerdo hasta las piedras que sacaban del pozo que se hacía. Éramos chiquitos nosotros. Y ahí, bueno, también pasaste viendo la construcción de eso también. Sí, junto a tu familia. Todo. Y quedan todavía cosas del recuerdo. Sí. Bueno, esta era la galería. Están los dormitorios ahí. Mira, esta es una rastra donde se preparaba la tierra. Mi papá cultivaba con el arado. Y esto se le pasaba para emparejar. Para emparejar. Para emparejar y ya quedaba sembrado. Mirá que fui a otros lugares y me mostraron todo eso, pero ¿qué es parte del arado eso? Después de arar la tierra y sembrar, con esto se pasa hacia arriba para prolijar el terreno. Y ya queda sembrado, ahí ya nace la planta. Ah, ahí queda sembrado. Claro, ahí ya queda sembrado, mirá, eso se prolija. Mirá, ¿y cuántos vivían acá en tu casa? ¿Cómo se componía tu familia, Tere? Fuimos 8 hermanos. 8 hermanos. 8 hermanos, pero el mayor falleció chiquito, yo no lo conocí. Y después mis otros hermanos también se fueron yendo. Sí. Los que más crecimos acá fuimos los 3 más chicos. Los 3 más chicos fueron los que compartieron más las historias del pueblo, las vivencias. De vida, del campo, todos fuimos los 3 más chiquitos. Bien. Pero todos vivieron acá, ¿eh? Ah, todos vivieron también con tus viejos. Sí, nada más que como hay diferencia de edad, yo soy la anteúltima. Claro. Bien, ¿y ahí qué tenían ahí?
Este es uno de los parrales. Mirá, qué hermoso parral. Que todavía está este año. Eso es lo que estoy viendo, parece como que brotó. Sí, todavía se mantiene porque como no es helado todavía, no ha caído del todo la hoja. Así que bueno, nos queda esto que se hizo después. Y acá es donde tengo el agua, toda la instalación que lleva a los bebederos de las vacas. Para tus animalitos. Claro, lo levanto con una bomba del aljibe y lo llevo al bebedero. Y lo llevas ahí al bebedero. Sí. Pero qué bueno, cómo aguantan estas plantas, todos los climas y sobre todo, Teresita, que este año muy raro cómo se está comportando el clima, pero bueno. Sí, no es normal esta altura del año que el calor que tuvimos. Pero siempre estás acá, al son de firme junto a tu casita, tu historia. Siempre, sí, yo para mí esto, tengo mi casa en el pueblo, mira. En mi casa de barrio, pero acá, yo vengo acá y están mis padres, mis hermanos, todos mis recuerdos están acá. Bien. No, yo vengo acá y me siento acompañada, para mí están ellos. ¿Sentís a tus viejos? Mirá qué bueno. Ahí empiezo a rezar y para mí el cielo es todo mío. Eso es encantador lo que acabas de decir. Sí. Sentís a tus padres, eso está muy bueno. Quería saber, y que nos cuentes a todos, ¿por qué sos la famosa Teresita de la Paz? Supongo que es porque me quieren mucho, porque me ven en todos lados, siempre trabajando, acá, allá, en el campo. Bueno, yo sé hacer de todo, gracias a Dios, puedo hacer de todo trabajo de campo. Y bueno, mis hijos eran chiquitos y venía yo a hacer todo. No, y lo que yo puedo agregar también, porque los vecinos me han dicho, doy fe de eso, es que siempre tenés predisposición de ayudar al otro. Sí, siempre, porque bueno, así me enseñaron mis padres, así eran mis padres, gente de campo, que teníamos, si hacíamos el pan casero, era un pan para cada vecino, se carneaba, se fainaba, todo eso, y lo mismo hacían los otros vecinos. Parientes o no, éramos todos muy unidos, y eso a mí me quedó en el alma. Te quiero mostrar, este es el galpón donde guardamos en este caso tienen la madera, leña mirá, y eso. Y también los fardos para las vacas. Mirá las leñas que están donde ahí vengo a trabajar acumuladas. acá con mis hijos. Mirá. Con mi nieta que juega en este patio y bueno, aprovecho para mandarles un saludo ya que esto va a quedar para siempre. Muy bien. Los amo y Están para eso estamos los youtubers. Claro, para que queden también para la familia, bueno, para todos. Todavía todo esto está en uso. Mirá, bien, mirá. ¿Eso es un quebracho el que pasa por ahí arriba? Eso es un quebracho. Wow, mirá. El quebracho donde mi madre lavaba en la batea de madera. Sí. Y yo le acarreaba el agua de la represa. Y bien, y después lo usaron para acá arriba. Claro. Wow. Todo ese quebracho está de toda la vida ahí. ¿Está de toda la vida ese quebracho ahí? Mirá qué belleza también ahí. Es un árbol de la zona, ¿no es cierto? El quebracho blanco que les. Este es el famoso quebracho blanco. Mirá qué lindo, también. Todo pasando con esto, muy bueno. Mi madre lavar ahí. Vos siempre estás aquí. ¿Qué me dijiste eso? A ver, quiero volver a rescatar eso. ¿Qué dijiste? Que me parece ver a mi madre lavando ahí. Wow. Siempre que estás acá, ves eso. Siempre, porque son los lugares que éramos chiquitos. Las navidades, yo veo el cielo estrellado, veo la noche de luna y estrellas, y lo primero que recuerdo es las navidades en el campo. Que son diferentes. Yo vengo de la ciudad y del campo, son diferentes. Ahora estoy empezando a compartir y es otra cosa, es una hermosura. Con la luz de la luna, con las estrellas. Que jugábamos con los toquitos que le decíamos, ¿cómo se llaman? Las luciérnagas. Mirá. Juntábamos las luciérnagas y nos alumbrábamos con eso. Bueno, tantas cosas bonitas que vivimos acá. Que eso es lo que se quiere seguir conservando. Sí. Esta virgen tiene historia. Yo la compré con mi primer sueldo a los 22 años. Bueno, se me gastaron cadenas, se cortaron. Varias veces se cortaron las cadenitas. Muy bonita. Pero siempre la encontré. O me queda dentro de la ropa. Y un día se me pierde, no hace mucho. Creí yo que la había perdido. Acá veníamos en la moto con mi hijo Martín. Mirá. Y le digo, hijo, se me perdió el virgen, encuentro la cadena. Sí. Y se me perdió, la buscamos en casa allá en el pueblo. Vino para acá él. No, mami, para ver dónde. No, movilizando toda la familia. Sí. A la tarde hago así, me toco algo, sentí algo durito, la virgen. No la perdí nunca. Siempre la tuviste con vos. Mirá los años que hace. Bien. La cuido como oro porque es mi protección, la virgen. Bien, para siempre mí. Como los anillos también que tu mamá te regaló. Que se me pierde y que mi madre, para mí mi madre me los encuentra porque es insólito que lo vuelva a encontrar. Bueno, estamos caminando por acá, por la finca de Teresita. ¿Qué es esto, Teresita? Este es
pastura para las vacas. Ah, Es mira, sorgo. el famoso sorgo. Ya está la caña nomás, ya comieron las hojas, Sí, pero... allá sí, sirve están las todavía vaquitas. como comida. Vamos para allá. Son mansitas, no les traigo sal y se vienen todas corriendo atrás mío. Les encanta. Sí. ¿Hace mucho que tenés animales? ¿De toda la vida con tu familia? Sí, de toda la vida. Toda la vida nosotros tuvimos la leche criolla, el queso criollo. Qué rico. Todo lo hacíamos acá en casa. Ah, ¿todo lo hacías acá? Todo. Ah, mirá. Teníamos gallina, bueno, todos los animales, pavo, gallina, de todo. Qué lindo. Y fruta, ni hablar, frutales, ahora Árboles ya frutales. no quedan, pero del 11 de noviembre en adelante nosotros empezamos a tener las frutas injertos. Sí. Ya teníamos todo para la Navidad y eso, todo lo teníamos nosotros. Mirá. Sembramos huerta, Huertas también hasta el tenías. Todo eso. azafrán teníamos. Wow, mirá el azafrán. ¿Cuánto hace que no prueba Cosa azafrán? que no hay casi, no es normal. Nos asomamos acá un poquito porque, Vaca. mirá, es impresionante. Mirá, apenas se vaca, cómo responden. Es impresionante. Mirá, mirá. Mirá. Vaca. Acá te muestro las represas. Sí, vamos caminando. Este era los reservorios de agua que tuvimos toda la vida. Ahora ya hay otra conexión que Mira. viene el agua de red, pero Sí. acá se llenaba con el agua de riego que teníamos, que ahora no la tenemos, pero con eso llenamos las represas. Porque más que todo, a las vacas casi no toman, ya toman el agua clara que está allá en el bebedero. Claro. Pero sí los animales silvestres Sí, lo necesitan también para parte de eso. Bueno, tenés conciencia de eso. Claro, cuando creció el arroyo, llovió mucho. Sí. Yo tengo la sequía todavía, viene agua del mismo campo. Sí. Y con eso se llena, que todavía le queda. Bueno, por lo que veo, siempre estás activa, trabajando. Siempre, sí. Y por circunstancias de la vida me quedé sola. Fui a mis hijos solos. Cachino, mirá. Juan tenía 1 añito, Martín 4. Y ahí, bueno, volví acá, estaba trabajando en otro lado y me vine y a cuidar a mi padre, falleció mi mamá, entonces mi papá me dijo que me viniera y ahí me vine. Y lo cuidé a él hasta que también se fue de este mundo. Y con mis hijos, porque ya con la ayuda de Martincito, que tenía 14 años, Sí. cuando papá falleció. Pero gracias a Dios siempre estuvimos acá en el campo, trabajando. Y ellos también tienen la cultura del trabajo, que son todoterreno. hacen de todo. ¿Vos naciste acá? ¿En dónde naciste? Nací en el dispensario de La Paz. Dispensario, pará, decime, ¿qué es un dispensario? Y sería como una sala de primeros auxilios. Mirá, Porque el dispensario no es como el hospital. El hospital ya es una cosa más grande. El dispensario es algo precario, vendría a ser para lo que es la gran tecnología, ¿no?, de la salud. sí. Pero bueno, ahí ya había una obstetra, Teresa Mirá. Torres. Mirá, Era jovencita, eran sus primeras prácticas. Los 3 menores nacimos ahí, mirá. en el dispensario. Sí. Mis otros hermanos en la casa, con les llamaban las comadrones, esas señoras que tenían más experiencia, que ayudaban a la Que otra colaboraban. para el parto. Oh, mirá todo lo lindo que tiene este campo, Teresita, su historia. La verdad no me da ganas de irme, me quiero quedar acá. Y bueno, nos va a seguir contando todo lo maravilloso de su vida. Así que bueno, no te pierdas. Ahora te voy a dar una sorpresa fabulosa sobre la vida hermosa de esta mujer. Bueno, vamos a entrar acá. ¿Esto qué es? Este es el brete. El brete. A El ver, brete. Acá esto nos sirve para vamos a ver acá. encerrar los animales Sí, y curarlos, vacunarlos. sí. Estas puertitas son para ordeñar. Ah, mirá. Si la vaca le tenemos que sacar la leche, Sí. le sacamos por acá para no correr riesgo Bien. de que te patee. Los entramos por allá. Sí. Se entran ahí. Por allá, entran por la manga ahí Ah, mirá la manga. y van. Van subiendo y ahí como que los apretan un poquito. Claro, allá está la aprieta vacío del otro lado. Ah, aprieta vacío. Y ese detalle que dice ella, ahí te das cuenta que es una mujer de campo de verdad. Dijo, apriete vacío. Yo realmente nunca hubiera dicho eso. O sea, ahí realmente te das cuenta que ella trabajó el campo, se lo puso al hombro y crió a sus hijos Y y no su me viste historia. enlazar.
¡Ah! Mirá qué buena esa. En Venezuela y curo los terneritos chicos. Sí. Lo enlazo y lo curo. Mirá. Todavía, ¿eh? Mirá, impresionante, Sí, impresionante. Bueno, ahora mostramos acá todo esto lindo. Y Tere, Bueno, vamos a casa y tomamos unos mates. estaría bueno. Y ahí sí contando la segunda parte La de segunda esta hermosa parte historia. Dale, dale. Bueno, buenísimo. Matecito de por medio acá en la casa de Para Tere, calmar el calentito. frío. El frío que traemos del campo. Así que bueno, voy a dar la primicia acá. Realmente escuchen bien lo que voy a decir. Teresita, así, la famosa Teresita, la mimada de La Paz, porque la quieren muchísimo a sus vecinos, es candidata a intendente por la pedanía de La Paz. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Bien, me Así siento es. más liviano. Eso está bueno, porque es largo el nombre, me parece muy sí, importante. sí. Bueno, contanos un poco todo esto nuevo, esta gran noticia que tiene conmovido a todos los vecinos. Bueno, yo ya fui concejal. Ah, mirá. 4 años, 2012-2015 inclusive. Sí. Y bueno, me encantó, la verdad, aprendí muchas cosas en tema proyecto, para hacer, y de paso ir estudiando todo el tema del lugar, de la falta de servicio y esas cosas. Entonces, eso me gustó mucho, poder devolverle a mi pueblo lo que tanto nos dio y que es una zona tan hermosa y se necesita mejorar un montón de cosas. Qué lindo lo que decís cuando querés devolverle a tu pueblo todo lo que te dio. Eso es muy bueno, o sea, tener ese gran corazón de querer dar, siempre dar. Sí, es hermoso. Bueno, te viene por delante grandes proyectos, grandes momentos, fechas cúlmines por lo que veo también. Sí, seguro. Yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda, como siempre, en todos los órdenes de la vida, cuando me comprometí a algo, traté de hacerlo lo mejor que pude. Así que así voy a hacer por el tema de todo lo que es servicio de mi pueblo que tanto necesita, mejorar en la calidad de todo, ¿no es cierto? Que hay muchas cosas que están deterioradas y eso, para el bien común, trabajar para el bien común. Eso está bueno. Voy a rescatar una de las charlas que tuve con Teresita fuera de cámara, que me contó sus experiencias de vida, y una de las cosas que más le dolió en su oportunidad fue que ella se fue y volvió y vio lo que es mejorar la calidad de vida, y que eso es lo que querés vos hacer en tu pueblo. Sí. Yo tuve la suerte de salir de acá y bueno, conocí muchas cosas que si me hubiese quedado no lo conocería, ¿no es cierto? Claro. Porque acá estamos un poco atrasados. Así que bueno, eso me gustaría mejorar para que todos tengan el mismo nivel, que tengan el mismo conocimiento y gozar de los servicios y de los derechos que todo ciudadano tiene. Me gusta porque te veo que te pones seria y que te emocionás y que traspasás la cámara. No me pasa normalmente con otros entrevistados. Toda la gente que ha pasado por este canal fue maravillosa, pero traspasás la cámara y la verdad que irradias muy buena energía, y realmente te deseo lo mejor, que realmente salga todo esto adelante y que te acompañen todos los vecinos, porque sinceramente sos una mujer de lucha, una mujer de esfuerzo, de trabajo, que te hiciste sola. Entonces, la verdad que yo seguiría a alguien que tiene ese ímpetu y esa fuerza. Gracias. La verdad que sí, gracias a Dios pude salir, levantarme a veces de la ceniza, pero bueno, salí y aquí estoy. Y esa pasión y esa emoción son las que querés ponerle a tu pueblo. Sí, porque las cosas se tienen que hacer con amor. Cuando uno querer es poder. Entonces, por triste y delicado que sea todo, si vos le pones ese amor y querer hacer las cosas, lo logras. Teresita, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Muchísimas gracias por darme todo este tiempo y este amor. Y me voy a hacer un permiso, gente, porque la verdad que tengo ganas de hacerlo con Teresita. No lo hago con nadie, pero quiero que ustedes lo vean. Dame un abrazo. Muchas gracias. Me tomo ese atrevimiento porque la verdad que es una mujer que irradia muchísima energía y que tiene realmente ganas de sacar su pueblo adelante. Les mando un beso a todos, y esta vez cierra Teresita, así que les pido que se suscriban al canal. No, Teresita, porque también se tienen que suscribir al canal, para que te vean a vos y también a mí. Y les mando un beso a todos y nos vemos en nuestro próximo video. Chau, Teresita. Chao, gracias.